Desigualdad social. 7 de cada 10 mexicanos que trabajan ganan menos de 5,000 pesos mensuales, 3 salarios mínimos. Es la tercera parte del salario mínimo en Estados Unidos, que alcanza 15,000 pesos mensuales aproximadamente. Entre el 80 y el 90% del Producto Interno Bruto se ha ido al 1% de la población. En el 2010, 500,000 mexicanos cruzaron la frontera norte buscando un mejor futuro. El desempleo y la falta de oportunidades en la educación siendo las razones principales por las cuales las corrientes migratorias de México a Estados Unidos siguen siendo incontenibles a pesar de la represión generalizada que se vive actualmente en Estados Unidos en contra de los mexicanos en particular. Cada año, 1 millón de jóvenes ingresa al mercado laboral, pero ni el 25% logra encontrar un empleo. Más de 20 millones no tienen para pagar la canasta básica, pues el salario ha perdido el 80% de su poder de compra hace 30 años. En 1982, el salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla, 280 piezas de pan blanco o 12 kilos de frijol. Hoy en día, con el mínimo, solo puedes adquirir 5 kilos de tortilla, 25 piezas de pan blanco o 3 kilos de frijol. El campo mexicano ha sido desmantelado de muchas maneras. Ha sido privado de los recursos públicos, debido a lo cual se ha abierto la frontera a la importación de productos básicos. Se ha estimulado únicamente el sector empresarial, siendo el que menos lo necesita. Hoy, el 70% de la gente que vive en el campo está en condiciones de pobreza. Los gobiernos neoliberales redujeron el gasto social, dejaron de invertir en infraestructura, educación y seguridad social. Se busca que el mexicano llegue exclusivamente a la secundaria y sirva de mano de obra barata para los intereses de grandes países industrializados y que produzca a muy bajo costo. Hay millones de jóvenes que desean estudiar y que no lo pueden porque simplemente no hay los espacios. Cuando los gobiernos del PRI y del PAN hablan de reformas estructurales, son para beneficiar a grandes empresas. Por ejemplo, cuando se habla de la reforma laboral, ellos quieren una reforma para disminuir los derechos de los trabajadores. Se ha vivido de un despojo, por un lado de lo público y por otro de lo social. Despojo del sector campesino, de pueblos indígenas, en intento de devolver a las condiciones del siglo XIX comparables al saqueo de la colonia. La solución a esto sería básicamente otorgar más oportunidades a quienes más lo necesitan, al sector más vulnerable de la sociedad, comenzando por lograr garantizar al menos la educación media y superior a todos los mexicanos, y que ésta sea lo más igualitaria posible y de la mejor calidad. Una buena educación es la mejor arma contra la desigualdad social. Combatir los monopolios, hacer cumplir la Constitución en su artículo 28, que no existan monopolios que den precios exagerados afectando a los consumidores, haciendo que tengamos que pagar mucho más por bienes y servicios que otros países. Se deben de crear una nueva política económica. Según el Banco Mundial, en 2010, México fue el país número 26 en crecimiento económico de América Latina, estando por debajo de países como Haití. Se deben de crear actividades productivas, empleos, rescatar el campo para lograr la suficiencia alimentaria y desarrollar el sector energético. Energía en México. El petróleo ha sido el principal sostén de la economía mexicana desde 1938, cuando Lázaro Cárdenas decidió expropiar la industria petrolera de empresas de países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, en beneficio de los mexicanos. Las compañías explotaban el petróleo en provecho propio, cometían despojos a comunidades indígenas y campesinas para convertir las tierras en campos petroleros. Crearon ejércitos privados y no respetaban los derechos de los trabajadores, ni leyes, ni autoridades mexicanas. A partir de la explotación de petróleos mexicanos, las empresas extranjeras auguraron el fracaso de México, pero desde entonces Pemex ha sido pilar y orgullo nacional. Hoy en día el petróleo, el gas y sus derivados son el motor de la economía mundial. Solo 20 países cuentan con este recurso y al ser limitado, la tendencia actual es que se mantenga en manos de los estados. En 2008, 9 de cada 10 barriles de reservas pertenecen a empresas petroleras estatales, de países como Arabia, Venezuela, Brasil, México, China, entre otros.
Hoy el petróleo es la principal fuente de ingresos del gobierno de México. De cada peso que gasta el gobierno, 40 centavos provienen del petróleo mexicano, siendo vital para México. Los gobiernos neoliberales quieren privatizarlo, hoy en día argumentando que no tienen dinero para invertir en exploración, refinación, nuevas tecnologías y exploración en aguas profundas. Esto provocado por estos mismos gobiernos que en los últimos 25 años han desmantelado a la empresa al punto de llevarla a la quiebra técnica, como lo han hecho con otras empresas públicas antes de privatizarlas. Desde hace más de 2 décadas no se construye una refinería en el país. En México hay 6 refinerías, mientras que en Estados Unidos existen 149, por lo que hoy importamos el 40% de la gasolina que consumimos. Vendemos petróleo crudo para comprar gasolina, lo cual es como vender naranjas para comprar jugo de naranjas. En el gobierno de Fox se recibieron 335,000 millones de dólares del petróleo. Solo en 2007 las utilidades de Pemex fueron de más de 60,000 millones de dólares y pagaron 3 veces más impuestos que las grandes empresas de México. A pesar de que han empobrecido a Pemex y la han saqueado sistemáticamente, esta sigue siendo la segunda empresa petrolera del mundo en ganancias, la tercera en producción, la 11ª en reservas de crudo y la segunda surtidora de crudo a Estados Unidos. En 2006, Pemex tuvo ventas por más de 100,000 millones de dólares, pero entregó al gobierno 80,000 millones de dólares en impuestos, 40% del presupuesto nacional. La solución. Lo nuestro no es manejar la economía con una visión ideológica, sino manejar la economía con un juicio práctico. Por eso la solución sería utilizar nuestros propios recursos para autosatisfacernos como país antes de vender materia prima. Construir refinerías, al menos para satisfacer el autoconsumo de estos energéticos, ya que solo en flete pagamos de 2 a 3 pesos por litro de gasolina importada del extranjero. ¿De dónde conseguiremos los recursos? Deteniendo el despilfarro del gobierno y utilizando reservas que tanto presume el gobierno, dejar de rescatar y ayudar a otros países europeos, por ejemplo, e invertir ese dinero en nuestro país. Es urgente destinar los recursos de exploración, extracción y refinación. Tenemos que construir 4 refinerías al menos para lograr autosatisfacernos al menos en materia de gasolina. Lo mismo en el caso de la energía eléctrica. Se han otorgado contratos a empresas extranjeras para importar energía eléctrica cuando no se está invirtiendo, cuando la Comisión Federal de Electricidad no está invirtiendo en desarrollar nuestra propia energía eléctrica. Estamos comprando aproximadamente el 40% de la luz que consumimos a empresas extranjeras.